Y voy a pedir que abra su Biblia. Amén. Ya sabes, Salmo 119, 103 al 105. Amén. En nuestra lectura de cabecera para estos estudios que hemos estado teniendo de bibliología. Amén. Ya estamos a punto de terminar lo que es bibliología y estaremos entrando a lo que es hermenéutica. Entonces vaya preparando su corazón, vaya preparando su libreta, amén, porque ya entrando a hermenéutica ya entramos a palabras mayores, dirán por ahí, amén. Bibliología es una parte de la teología, lo hemos visto. La hermenéutica es otra rama de la teología también, pero es una herramienta que nos ayuda a cómo interpretar correctamente la Biblia. Yo creo que en 2 clases más ya estaríamos entrando en lo que es hermenéutica. Amén. ¿Tienen su Biblia lista? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 119, versículo 103 al 105 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Vamos a orar en esta tarde, amén, ya noche, y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos para estudiar tu palabra. Te damos gracias por permitirnos llegar hasta este momento, Padre, esta trayectoria, este avance que hemos tenido en el conocimiento de tu palabra, mi Dios. Te pedimos que cada día abras nuestro entendimiento, nos des claridad en tu palabra, mi Dios, cada día, y que de esa manera podamos atesorarla en nuestro corazón, ponerla por obra, pero también enseñarla a otros para que conozcan la verdad de tu evangelio, para que conozcan la verdad que hay en tu palabra, Señor, y de esa manera podamos derribar con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda del conocimiento de tu palabra, Dios, derribar todo argumento, toda costumbre, toda tradición que en nuestras vidas ha sido arraigada, Dios. Que de alguna manera, al conocer la verdad de tu palabra, Dios, podamos de esa manera ser fundamentados en la misma y crecer anclados, Dios, en la verdad que está en tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y tu nombre se ha dado la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el día de hoy, yo sé que llevamos muchas series, ¿verdad? Muchos clases y todo ello, pero el día de hoy entramos de lleno a lo que es la lección 6, amén. Hemos visto bastantes temas, cada tema está dividido en 2, en 3 incluso, ¿verdad? Pero hoy entramos oficialmente al tema número 6. Yo espero el día de hoy abarcar todo el tema 6, para de esa manera poder brincar al tema 7, y de esa manera ir avanzando con los temas que nos faltan en lo que concierne este curso o esta serie de estudio de bibliología. Amén. El tema del día de hoy lleva por título los apócrifos. Amén. Los apócrifos o libros apócrifos. Amén. Los apócrifos o libros apócrifos. Tenga bien lista su pluma, su cuaderno, amén. Hoy estaremos viendo muchos datos importantes. De igual manera, cada tema que estamos viendo se está procurando subir a la brevedad a la plataforma de YouTube, amén, para que usted tenga allí en la página, en el canal de la iglesia, en YouTube, amén, usted puede ir a la sección de la playlist y puede encontrar ahí exactamente la playlist de estudios de bibliología, amén. Ahí usted lo encuentra en la página de YouTube. Si no lo encuentra, si quiere saber dónde está, con gusto yo le mando el link para que lo dirija directamente a lo que es la playlist de las clases que hemos tenido de bibliología. Ahí está desde la primera hasta todavía la semana pasada no la hemos subido, pero la semana pasada y esta se van a subir a la brevedad para que los tengan disponibles, ¿vale? Muy bien, vamos a entrar a lo que es libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Amén. Apócrifo viene del griego, una palabra que se pronuncia apócrifos, así prácticamente casi igual, nada más agréguele la S. Apócrifos, amén. Esta palabra significa oculto o secreto, amén.
Es decir, que esto se refiere a los libros que no tienen inspiración divina. Amén. También se le conoce como libros deuterocanónicos, ¿vale? Ya sea apócrifos o deuterocanónicos. ¿Qué diferencia hay entre un apócrifo y un deuterocanónico? Déjeme, le doy una reseña de ambas, ¿verdad? La palabra o el término apócrifo lo establecieron los judíos cuando ellos rechazaron todos aquellos libros que no pertenecían al canon, ¿vale? Los judíos pusieron esta palabra o la implementaron y de alguna manera llamaron apócrifos a todos aquellos libros que no correspondían al canon bíblico. De alguna manera, apócrifo también puede traducirse como la palabra falso, ¿sí? Un libro falso, prácticamente. Aparte de ser oculto, secreto, también se le puede traducir como libro falso, ¿vale? Ahora, ¿qué diferencia hay entre apócrifo y deuterocanónico? La palabra deuterocanónico, esta palabra la implementaron la Iglesia Católica. ¿Ven? Ellos la implementaron con el único propósito de hacer una separación entre cierta cantidad de libros y otros libros que no pertenecieron, o ellos mencionaron que no pertenecían a la Biblia. Ok, ¿qué libros son estos? De alguna manera, te lo voy a mencionar los nombres, ¿verdad? Pero de alguna manera hay unos libros apócrifos que es una lista cerca de 20 y tantos libros, ¿verdad? Y los católicos dijeron, bueno, de esos 20 y tantos que los judíos llamaron apócrifos, vamos a considerar tantos libros que sí son de la Biblia y los demás van a ser deuterocanónicos. Entonces, esa palabra la implementaron los católicos para todos los libros apócrifos que los judíos habían reprobado, tomar cierta parte de ellos y la otra parte no, y no los llamaron apócrifos, los llamaron deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, para los judíos son igual, apócrifos, todos esos libros, pero los católicos dijeron, bueno, estos sí y estos no. Y estos no se van a llamar apócrifos, sino se van a llamar deuterocanónicos. Entonces, esa es la diferencia entre ambas palabras, ¿verdad? Aunque se llamen deuterocanónicos o se llamen apócrifos, aún así no pertenecen a la Biblia. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted y le vamos a entrar a un punto importante. La Biblia, prácticamente su cultura, sus raíces, el lugar donde se origina, ¿verdad? O se escribe, se lleva a cabo todo ello, ¿verdad? Bueno, que algunos libros se escriben fuera de Jerusalén, ¿no? Pero de alguna manera la cultura y sus raíces están ¿en dónde? En Israel, ¿amén? En tierras judías. Entonces, ¿por qué una cultura que no pertenece a la región va a determinar qué libros y qué otros libros no pertenecen a la Biblia? ¿Verdad? Es como si dijéramos, un mexicano se encargó de decir cuáles libros pertenecían y cuáles libros no. Cuando ni siquiera un mexicano, ¿verdad? Y no es una expresión despectiva, sino es un ejemplo únicamente, pero cómo un mexicano va a determinar una cuestión de un libro que no pertenece a nuestra cultura, que no pertenece prácticamente a nuestras raíces. Entonces, ¿cómo un mexicano podría tomar una determinación de qué libro pertenece y qué libro no pertenece, verdad? Entonces, la misma cuestión hicieron los romanos. Ellos atribuyeron una actividad, adjudicaron prácticamente ellos mismos una regla o una autoridad que no les correspondía a ellos, ¿verdad? Y que ellos no tenían ni siquiera la más mínima autoridad para poder haber hecho ese tipo de acciones, ¿no? Principalmente porque lo hicieron en un tiempo donde prácticamente ya no había ningún otro libro que hubiera sido escrito y prácticamente ya habían pasado por lo menos 2 siglos de la conclusión del canon. A ver, prácticamente donde ellos comenzaron a declararlo fue por allá del año 300 y fracción ya después de Cristo, ¿no? 363 aproximadamente después de Cristo. Entonces, de alguna manera ellos comenzaron a hacer esas declaraciones en ese año, pero en realidad, ¿en qué año fue cuando se terminó de escribir la Biblia? Habíamos platicado anteriormente, por allá del año 95 después de Cristo. Entonces estamos hablando que ya estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento también, y de alguna manera ellos se atribuyen una tarea pues que no correspondía, y ellos comienzan a agregar libros que prácticamente ya no pertenecían
o no pertenecen a la palabra del Señor. Amén. Todo eso lo vamos a abordar en un momento. Vamos a ir abordando todo por partes, ¿verdad? Para de esa manera poder ir presentando argumentación de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, hasta aquí vamos bien, familia. Y yo espero que también las redes sociales vayan bien el día de hoy, ¿verdad? Aunque esta transmisión la van a escuchar ya repetida, pero de buena manera esperemos que con calma puedan ir tomando notas. Amén. Muy bien, ¿cuándo se comienzan a escribir los libros apócrifos? Miren, lo impresionante de esto es que los libros apócrifos aproximadamente se comienzan a escribir por allá del año 250 antes de Cristo. Antes de Cristo. Se comienzan a escribir los libros apócrifos y obviamente en la trayectoria y el avance de la vida cristiana, ¿verdad? Después de Cristo, pues comenzaron a surgir otros libros apócrifos que también se escribieron en esa época. Amén. Entonces, de alguna manera, hubo libros que se escribieron antes de lo que fue la venida de Cristo, ¿verdad? Se escribieron libros apócrifos y después de Cristo hubo otros libros más que se escribieron después de Cristo. Entonces, toda esa trayectoria, todo ese tiempo, estuvo viendo libros que no fueron inspirados por Dios y que de alguna manera no podían pertenecer a la palabra de Dios. Ahora yo le voy a leer algunos versículos o parte de esos libros apócrifos y usted encuéntrele sentido si pueden o no pueden corresponder a la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a leer el libro de Segunda de Macabeos, capítulo 15, 38 al 39. Dice este versículo: daré fin aquí a mi narración, si está bien o como conviene a la narración histórica. Dese cuenta lo que está diciendo. Eso quisiera yo, pero si imperfecta o mediocre, perdónenme. ¿Usted cree que Dios dictaría eso para que escribieran eso en la palabra del Señor? Entonces, esta persona que escribe Macabeos, ¿verdad? Segunda de Macabeos, está hablando de una escritura de su propia autoría, ¿sí? Si está bien históricamente, bueno, y si no, pues perdónenme, ¿verdad? Entonces, él está asumiendo que lo que está narrando y lo que está escribiendo, como puede estar apegado a las raíces históricas, como no puede estar pegado. Como puede estarse equivocando lo que está escribiendo, como puede estar diciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, en este versículo nos damos cuenta que el autor de Macabeos, ¿verdad? De alguna manera no tenía ni siquiera la certeza de lo que estaba escribiendo, ni históricamente, ni acorde a lo que estaba establecido en la palabra del Señor. Entonces ya con eso podemos decir, en nuestro propio criterio, ya lo que conocemos de las reglas que hemos estado viendo de cómo se establece en el canon, que no puede pertenecer al canon bíblico, porque no está seguro de lo que está escribiendo. Caso contrario, todos los libros que leemos en la palabra del Señor, todos hablan con una seguridad, con una autoridad, no por el hombre, sino por Dios. Amén. Y el autor de cada libro no dice, y yo escribo de mi mano y de mi puño y de mi letra y de mis pensamientos, de mi inspiración y de mi corazón voy a escribir aquí. No. Y así dice el Señor. Y el Señor me habló y me inspiró y me dio la palabra y el Señor me dijo que escribiese, o el Señor establece en su palabra y el Señor dice y el Señor ordena, y así comienza a decir los escritores de la palabra del Señor. Amén. Pero no encontramos de, yo pienso, y si me equivoco, perdónenme. No lo encontramos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, por ese tipo de versículos y muchos más que hay en Macabeos, pues prácticamente no podían ser contados como la palabra del Señor, ¿no? Ahora, otra razón por la que no fueron incluidos estos libros en la palabra del Señor es porque no fueron usados por Jesús ni los apóstoles. Aunque ellos conocían, y yo puedo casi decirle a usted que ellos también leyeron los libros apócrifos porque eran contemporáneos de la época, ¿verdad? Aún así, no vemos a un Jesús citando los libros apócrifos en los evangelios. Usted no lo va a leer, ni lo va a escuchar, ni aún los apóstoles. Los apóstoles, cuando hablan en la palabra del Señor y se refieren al Antiguo Testamento, se refieren a los libros que ya estaban escritos y que usted y yo conocemos. Tanto del profeta Isaías, como de Ezequiel, como de los Salmos, como los Proverbios, como de Samuel, como de ¿quién más se acuerda usted que mencionan? Acerca de Adán, hablan de Moisés, hablan de Noé, del diluvio incluso, ¿verdad?
Entonces hablan de personajes que usted y yo conocemos que están en el Antiguo Testamento y que están dentro de los libros que contemplamos y que fueron contemplados como el canon del Antiguo Testamento. Pero ellos nunca hacen referencia a libros que fueron excluidos de la palabra del Señor. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, familia? Sí, seguros. Dice el punto número 3, nunca fueron citados tampoco en las Escrituras, es decir, ni los mencionaron los apóstoles, ni los usó Jesús, ni tampoco usted va a encontrar los libros apócrifos, tampoco los va a encontrar citados en la palabra del Señor, en algún versículo. ¿Va? Muy bien. Ahora, la diferencia entre los apócrifos y los del canon están prácticamente marcados con una diferencia abismal. ¿Por qué? Bueno, para empezar, los libros del canon hebreo, ¿verdad?, se distinguen porque claramente narran situaciones y dan contextos de las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, tanto uno como otro van ligados en cuanto a acontecimientos y en cuanto a todo lo que sucedió en la trayectoria desde Adán hasta donde usted quiera llegarle a la palabra del Señor, ¿sí? Es más, usted va a encontrar el libro de Malaquías, que Malaquías está citando lo que está en Levíticos, ¿no? Malaquías está citando lo que está prácticamente en el libro de la ley, en los libros de la ley. Entonces comienza a citarlos y comienza a recordar todo, y entonces usted se da cuenta que uno con otro está ligado. Usted va al libro de los Salmos y el libro de los Salmos habla de experiencias que están en el libro de Samuel, que están en el libro de las Crónicas, que están en el libro en cualquier libro de la Biblia prácticamente usted va a encontrar que está narrando cosas y acontecimientos de libros o más atrás o más enfrente, pero siempre hay una línea que los liga uno con otro. Y cuando usted va a los deuterocanónicos o los apócrifos, usted va a encontrar que pues prácticamente no tienen mucho parecido y no tienen prácticamente la misma concordancia, ¿no? Ahora, los libros de los apócrifos, ¿verdad?, fueron declarados no autoritativos, es decir, que usted se acuerda cuando mirábamos el punto de los del canon, ¿verdad?, tenían que pasar por la regla que eran autoritativos, ¿no? Es decir, que se podía comprobar la autoría de la persona que los escribe. Entonces los libros apócrifos prácticamente no son autoritativos. Es decir, Macabeos, ¿quién escribe Macabeos, no? Y de repente otro libro, pues tampoco se puede corroborar que realmente lo escribe. El libro de Judith, ¿realmente quién lo escribe? Entonces no se puede corroborar los libros, prácticamente la autoría de las personas que los escribieron. Entonces, si no se puede corroborar la autoría de la persona, entonces es un libro no autoritativo, ¿verdad? O no es declarado autoritativo porque no se conoce al autor ni tampoco hay una referencia del mismo. Entonces, todo eso prácticamente usted lo va a encontrar el por qué esos libros fueron excluidos de la palabra del Señor, ¿eh? O no pueden ser contados dentro de la palabra del Señor, más bien dicho. Muy bien. Aparte de la enorme cantidad de errores que tienen errores históricos, tienen errores geográficos, tienen errores de narrativa y aparte tienen errores en cuanto a lo que es la doctrina bíblica. Amén. Entonces, de alguna manera no pueden contenerse, no puede incluirse dentro del canon por todos estos errores que están en ellos. Amén. Por ejemplo, el libro de Judith, capítulo 1, versículo 1 dice: y era el año 12º del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios, ¿verdad?, en la gran ciudad de Nínive. Háganme usted el favor, ¿no? Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios, ni tampoco reinó en Nínive. ¿En dónde reinó Nabucodonosor? ¿Recuerda usted? Libro del profeta Daniel. Nabucodonosor reinó en Babilonia, ¿sí?, que fue donde fueron expatriados todos los del pueblo de Israel en 2 ocasiones, ¿verdad?, en 2 partes, y se lo llevaron a Babilonia, y es donde estuvieron prácticamente pues presos, ¿verdad?, en un exilio que duró ¿cuánto tiempo? 70 años, ¿no? Y fue profetizado por el profeta Jeremías. Entonces, de alguna manera, Nabucodonosor no reina en Nínive, no reina a los asirios, sino a los babilonios, ¿verdad? Y de alguna manera, pues todo esto está contradictorio a lo que es la palabra del Señor. Muy bien. Ahora,
El libro de Tobías, capítulo 6, versículos 6 al 8, escuche bien lo que dice. Dice, el libro de Tobías enseña que el hígado de un pez quemado sobre un brasero puede ahuyentar a los malos espíritus. Así dice el texto. Dijo el joven al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirve el corazón y el hígado con la hiel del pez? Él le respondió, sirven para que si un demonio o espíritu atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no nos vuelva a molestar. Cuando la hiel sirve para ungir a quien tuviese cataratas, pues para ellos quedará curado. Esto más bien me suena como a brujería, ¿no? O algo de hechicería. Entonces, ¿cómo este tipo de prácticas? Sí, una receta secreta ahí de un hechizo, ¿no? Entonces, ¿cómo una acción de este tipo puede ser considerada como bíblica? Cuando realmente la Biblia va en contra de todo lo que es hechicería, ¿no? Caso contrario, la Biblia prácticamente nos enseña pues que el enemigo huye ante la presencia del Señor, que el enemigo huye a un hijo del Señor, ¿verdad? Cuando alguien está en el Señor, y obviamente se sujeta en el nombre de Jesús. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, está haciendo este tipo de acciones, pues volvemos a los amuletos, volvemos a las prácticas de la hechicería, ¿no? Entonces, por esas razones es que Tobías no puede pertenecer al canon bíblico, porque va en contra de las prácticas enseñadas y dictadas por nuestro Dios. Incluso reprueba el Señor en su palabra todo lo que tenga que ver con agoreros, hechiceros y la brujería. Amén. Entonces, por esta razón es que Tobías no entra al canon bíblico. Amén. No puede ser considerado parte del canon bíblico. Tobías 12:9 enseña, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. ¿Usted qué conoce por limosna? La ofrenda, ¿verdad? Que la morrayita ahí, que a veces nos pedían para sacar del purgatorio y que perdonaran los pecados de las personas. Bueno, pues ahí viene la enseñanza, ¿no? Entonces, por ello, Tobías no puede ser considerado del canon bíblico, porque encontramos en el Nuevo Testamento que lo único que limpia del pecado al pecador fue la sangre de Cristo. Amén. Fue la sangre de Cristo. Entonces, si la limosna es la que va a limpiar del pecado, pues entonces, ¿para qué Cristo vino a dar su vida a la cruz del Calvario? Amén. Entonces, Tobías va en contra de la doctrina bíblica. Tobías 4:17. Pon tu pan y tu vino sobre las tumbas de los justos. Me suena como a 2 de noviembre, ¿no? Me suena como a 2 de noviembre. Entonces, de alguna manera, todo esto nos saca del contexto bíblico. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice que no debemos consultar a los muertos, que no debemos dar ofrendas a los muertos, y esto enseña todo lo contrario a la palabra del Señor. Segundo de Macabeos 12:46. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de sus pecados. Hágame usted el favor. Imagínese incluir Macabeos en el canon bíblico, pues prácticamente nos salimos totalmente del contexto de la palabra del Señor. Amén. Nos salimos de lo que la palabra nos enseña. Entonces, por esa razón es que el libro de los Macabeos, segundo de los Macabeos, tampoco fue incluido en la palabra del Señor, y por errores como estos, un montón de libros fueron excluidos de ello. Amén. Mire, la confesión de Westminster, que es una confesión que usamos para de alguna manera entender la doctrina evangélica reformada, y cuando hablamos de la doctrina evangélica, hablamos de lo que va acorde a la palabra del Señor. Usted va a encontrar este libro, es un libro muy grande, ¿verdad? Es la confesión de Westminster, con W al principio, ¿verdad? Usted va a encontrar ahí muchos principios que nosotros como cristianos evangélicos practicamos. Amén. Que nosotros creemos y están fundamentados en la palabra del Señor, y es en base a ello por los que regimos nuestra doctrina. Amén. Por muchos principios como lo que es el perdón de los pecados, por medio del arrepentimiento genuino delante del Señor, ¿verdad? Cuando venimos y nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida completamente a Él, y entonces una vida en una convicción de arrepentimiento y en una convicción de pedirle perdón al Señor de manera genuina, ¿verdad? Y apartarnos de nuestro mal camino, es lo que nos lleva a experimentar lo que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, y el día de hoy pues caminar en una fe
que creemos, nosotros tenemos la confianza, ¿verdad? Bienaventurada, de que un día llegaremos a la presencia de nuestro Dios, amén, por medio de ese arrepentimiento genuino y esa salvación que recibimos únicamente por su gracia, amén, no por las obras. Entonces ahí usted va a encontrar muchos principios como estos que usted y yo practicamos hasta el día de hoy, amén. Entonces la Confesión de Westminster ahí mismo enseña que la iglesia, prácticamente nosotros como iglesia, podemos usar los libros apócrifos únicamente como datos informativos de la cultura y las prácticas de aquellos lugares, ¿sí? A manera de estudio, ¿sí? ¿Sí me doy a entender bien? A manera de estudio, no como una base fundamental de nuestra fe, ni tampoco para tomarlos como una práctica en nuestra vida. Amén. Podemos tomar estos libros como una referencia, sí, una referencia histórica, una referencia cultural, una referencia de prácticas, a manera de estudio para sacar información, para obtener un poco más de datos de lo que prácticamente no estaba contemplado entre la palabra del Señor. Sí, únicamente informativo, amén, pero nunca como parte de nuestra fe y parte de nuestra vida cristiana. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabe que al final la resolvemos, amén. Muy bien, denme 15 minutos y terminamos. Vamos a ver la segunda parte de este estudio y ya vienen los datos un poquito ya más detallados acerca de lo que es los libros apócrifos en un poco de dato histórico, ¿sale? Muy bien, los libros apócrifos son escritos por judíos antiguos, amén, que surgieron principalmente en lo que es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este tiempo, ¿cómo se llamó? El tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cómo se llamó ese tiempo intermedio? Intertestamentario, es correcto, amén. Entonces, en ese tiempo, ¿se acuerda usted que yo le mencionaba que aunque fueron 400 años de silencio, aún en ese tiempo sucedieron cosas muy marcadas para la iglesia cristiana, muy marcadas para nosotros como cristianos? Pues uno de esos acontecimientos fue que en el año 250 a.C. comenzaron a escribirse los libros apócrifos. Entonces dijeron muchos, pues no hay palabra de Dios, no hay libros escritos, pues vamos a escribir los nuestros, ¿verdad? Y comenzaron a surgir libros apócrifos a partir del año 250 a.C. Recuerde usted que cuando se cuentan las fechas, los años antes de Cristo, se comienzan a contar año 249, 250, 249, va en retroceso, vaya, hasta llegar al año 0, y a partir del año 0 comienza a contar el año 1, que es prácticamente comienza a contar la vida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y de ahí para acá van los 2026 años que tenemos al día de hoy, amén. Entonces estos libros comienzan a escribirse entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y aunque contienen datos históricos, muchos de ellos, y enseñanzas morales, no son considerados inspirados por Dios al mismo nivel que las escrituras canónicas, ¿eh? Podrán tener historia, podrán tener un poco de datos de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero aún así son libros que no fueron inspirados por Dios y no pueden estar al nivel del canon bíblico que tenemos el día de hoy, amén. Muy bien, entonces el pueblo judío, que es la raíz donde viene la palabra del Señor, ellos nunca reconocieron estos libros como parte del canon hebreo, amén. Ellos cerraron su canon, que para nosotros son 39 libros, ¿verdad? Para ellos son 24, porque recuerde usted que el canon hebreo, o como ellos prácticamente lo formaron, es diferente al nuestro, amén. Ellos prácticamente lo simplificaron, amén, y le pusieron el nombre. ¿Cómo se acuerda cuál era el nombre que le pusieron? Era el Tanaj judío o el Tanaj hebreo, amén. Y ellos prácticamente sintetizaron los escritos, los profetas y prácticamente lo que era la ley. Entonces lo sintetizan, la Torah la implementan, ¿verdad? La ponen dentro de ellos mismos. Entonces simplifican los libros, y para ellos no es ni primera ni segunda, sino únicamente ese libro prácticamente de Samuel, ¿verdad? Y ahí vienen todos los demás. Y simple y sencillamente para nosotros ya son 39, pero para ellos son 24, ¿no? Entonces de alguna manera, pero ellos no consideraron los libros, ellos los leyeron, los estudiaron, los compararon y dijeron, estos no pueden ser. Aquí se cierra el canon del Antiguo Testamento y no se añade ningún otro, amén. Entonces ellos tenían la autoridad legítima para elegir cuáles entraban y cuáles no, porque todo lo que está en la palabra del Señor se originó en tierras judías.
en tierras judías, amén. Ahí estaba el Sanedrín, estaban los sabios, ¿verdad? Que prácticamente formaron la parte de lo que era la traducción a la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, todos ellos tenían la autoridad para poder elegir los libros porque ellos conocían su cultura, historia, la doctrina y todo lo que en aquellos lugares se desarrolló. Nadie de otras naciones podía venir a meter mano y hacer eso porque no conocían los usos y costumbres y la historia de aquellos lugares, amén, la historia bíblica. Hasta aquí vamos bien, familia. Apunte sus preguntas porque es importante que no se vayan con dudas el día de hoy, ¿sale? Muy bien. Ya vimos que Jesús y los apóstoles nunca citaron las escrituras de los libros no inspirados, amén, sino que ellos únicamente se basaron en lo que era la Biblia. Entonces, eso nos da un dato importante de que si ellos no usaron los libros apócrifos es porque realmente no tienen importancia ni tienen valor alguno, ¿vale? Muy bien, aparte de que los libros apócrifos contienen errores históricos, doctrinales y enseñanzas contradictorias a la doctrina bíblica, entonces todo eso lo reprueba como libros que puedan ser parte de lo que es la palabra del Señor, amén. Muy bien, vamos a las principales razones por las que no forman parte de la Biblia, ¿no? Ok, no fueron incluidos en el canon hebreo por los judíos, ¿sí? No fueron incluidos por los judíos al canon hebreo. No reclaman inspiración profética directa. No reclaman inspiración profética directa. Punto número 3. Presentan inconsistencias históricas y doctrinales. Presentan inconsistencias históricas y doctrinales. No fueron aceptados universalmente por la iglesia primitiva. Vuelvo y repito, eran los encargados y eran los más, de forma muy concreta, eran los que tenían la responsabilidad o el derecho, la autoridad de poder elegirlos, ¿amén? De poder estudiarlos y poder llegar a la conclusión si pertenecían o no. Muy bien, la aceptación oficial de estos libros canónicos, o no canónicos más bien, perdón, de estos libros apócrifos no fue por la iglesia primitiva, sino fue por la iglesia católica. ¿Ven? Ellos fueron los que los incluyen y ellos son los que los consideran parte de la Biblia, pero la iglesia cristiana, los judíos, no. Ellos en todo momento los reprobaron. Le voy a hablar una vez más del concilio, el primer concilio que se llevó a cabo en el año 90 después de Cristo, que fue el concilio de Jamnia, amén. Unos eruditos judíos, amén. Ellos fueron los que se encargaron de la confirmación del canon hebreo, ¿sí? Ellos estudiaron el canon hebreo del Antiguo Testamento y de alguna manera ellos llegaron a la conclusión de que esos libros que ya estaban contemplados eran los que deberían de estar dentro del mismo, amén. Y de alguna manera pues también llevaron un estudio exhaustivo también en lo que era el canon del Nuevo Testamento, amén. Entonces estos jóvenes o este concilio de Jamnia en el año 90 son los que ratifican qué libros formaban parte del canon y por qué razón deberían ser considerados como parte del canon, que prácticamente son los libros que hoy conocemos hasta el día de hoy, ¿sale? Muy bien, después de ahí viene el concilio de Hipona. Aquí ya se pone interesante la clase y aquí apúntele, ¿no? Apúntele bien, diré por ahí un personaje, ¿no? Concilio de Hipona, ajá, con H. El concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo incluyó los libros deuterocanónicos en las listas usadas por parte de la iglesia. ¿Qué iglesia cree usted que fue la que los añade? La iglesia católica, amén. Ellos los añaden y después, 4 años después, viene el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Y ellos mismos, la Iglesia Católica, vuelve a ratificar la misma lista que ya se había constituido en el concilio de Hipona. Amén. Es decir, se incluyeron los libros que no eran canónicos, que no eran parte del canon. Ellos los incluyen y los dejan ahí mismo. Pero hay otro concilio importante que jugó un papel en esto. Déjeme, se lo dicto. Ese fue el concilio de Laodicea y el concilio
de Florencia, pero ese ya viene tiempo después. Mire, el concilio de la Odisea, se tiene entendido que ellos amonestaron los libros apócrifos. Ellos los amonestaron, pero no los retiraron. Sino que ellos dijeron, estos libros no pertenecen dentro de la Biblia, pero pues síganos leyendo, no pasa nada. Nomás queremos amonestar que no pertenecen a la Biblia. Pero de alguna manera los siguieron leyendo. Después de ahí ya vino el concilio de Florencia, ¿verdad? En el año 1439. Y ellos reafirmaron el uso católico de los libros deuterocanónicos. 1442. Es entre el 39 y el 42. 1439 y el 42. Donde se lleva a cabo este dato de que los vuelven a ratificar, ¿no? Los libros deuterocanónicos. Pero usted recuerda qué pasó en el 1517 en la Catedral de Wittenberg. ¿No recuerda qué? El 31 de octubre, ¿no? La Reforma Protestante de la mano de Martín Lutero. ¿Ven? Si a usted un día le preguntan si usted celebra el 31 de octubre, usted dígales que sí, y con mucho orgullo. Porque el 31 de octubre de 1517 fue la Reforma Protestante de la mano de Martín Lutero. Amén. Donde clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg y prácticamente ahí inicia lo que es la Reforma Protestante acerca de lo que era la fe, amén, la salvación por solamente gracia y todo lo que ya conocemos al día de hoy como nuestros principios fundamentales como iglesia cristiana. Amén. Muy bien. Y no es que la iglesia cristiana hubiera surgido en el 1517. La iglesia cristiana, usted va a encontrar el libro de los Hechos, donde se llama a los primeros cristianos en la palabra del Señor. Amén. Y esos cristianos eran los seguidores de las indicaciones, palabras y lo que el Señor Jesús dejó establecido en su palabra para que prácticamente caminemos en los principios de verdad hacia lo que Él estableció como el Evangelio. Amén. Y la doctrina que se le dicta a Pablo para que Pablo la comparta a la iglesia, es la misma doctrina por la que nos regimos hasta el día de hoy. Amén. ¿Está conmigo, amada familia? ¿No lo he llenado de datos, de mucha información? ¿Vamos bien? Sí. Un poquito, ¿ah? Bueno. Entonces, ya viene después el año 1546, ¿verdad? Viene la Reforma Protestante por Martín Lutero, ¿verdad? De mano de Martín Lutero, esclava las tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿verdad? Y comienza lo que es la era de la Reforma y de alguna manera comienza a haber ciertos cambios donde ya comienza a haber traducción, una traducción bíblica. De hecho, vamos a hablar de 1546, pero tenemos el dato histórico donde ya años atrás comienza a haber un trabajo exhaustivo, ¿verdad? Por la traducción de la palabra del Señor a un idioma castellano para que de alguna manera la gente pudiera comprender lo que era la palabra del Señor en lo que es el viejo continente, para ser más certero en el lugar. Si no me recuerdo, es en Sevilla, ¿verdad? En España. Comienza a haber un trabajo exhaustivo para la traducción de la palabra del Señor. Muy bien. Después viene el 1546, el Concilio de Trento. Es uno de los concilios que se conoce, un poquito más recientes, por ahí del siglo XVI, ¿verdad? Donde la Iglesia Católica declara oficialmente canónicos varios libros apócrifos que habían sido reprobados. ¿Sí? Concilio de Trento, 1546. La Iglesia Católica declara oficialmente canónicos varios libros falsos. ¿Sí? Y tiene el dato del concilio de Trento, 1546. La Iglesia Católica declaró oficialmente canónicos varios libros que habían sido reprobados. ¿Manden? 1546. 1546, sí, años después de la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero fue en 1517. Esta concilio de Trento llega a una resolución, ¿verdad?, en el 1546, y es donde la Iglesia Católica añade libros apócrifos a la palabra del Señor. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Le voy a dar la lista de algunos libros que no son canónicos, que son apócrifos o deuterocanónicos. No los apunte, no se preocupe, la lista es muy grande. Nada más le quiero decir los nombres para que no los conoce, ¿verdad? El libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, Macabeos, primera y segunda, Esther, adiciones al libro de Esther, adiciones al libro de Daniel, oración de Azarías, Susana, él y el dragón. Bien,
y el dragón, primera y segunda de Esdras, oración de Manasés, el Salmo 151, ¿verdad? El libro de Enoc, jubileos, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro y el pastor de Hermas, ¿verdad? Y ahí hay una lista más grande todavía, ¿verdad? De libros, pero son los más conocidos. Y de alguna manera, todos esos pues, no comparte la Biblia, pero la Iglesia Católica pues añadió muchos de ellos, amén. Muy bien. ¿Quiénes rechazaron los libros apócrifos y por qué no? Muy bien. Los libros apócrifos no fueron quitados de la Biblia protestante, amén, sino más bien nunca fueron reconocidos como parte del canon inspirado del Antiguo Testamento. Es decir, los imprimieron, algunas Biblias fueron incluidos, los imprimieron y todo, pero nunca fueron aprobados ni reconocidos como inspirados por Dios, amén. Ni tanto del Antiguo Testamento ni como del Nuevo Testamento, amén. Ya después vinieron Biblias que fueron de alguna manera cotejándolas con los originales. Recuerde usted que una traducción bíblica no se saca de un idioma a otro, ¿sí? La forma correcta de sacar una versión bíblica es yendo a los originales y sacando la traducción de los originales al idioma que se quiere traducir, ¿sí? Jamás se tiene que sacar, ya la tengo en inglés, déjala traduzco al español. No es la forma de hacerlo y no lo hacen, ni es un método aprobado por sociedades bíblicas, sino más bien es por medio de los originales, se hace la traducción y prácticamente se hace al idioma o al dialecto que se vaya a traducir. Amén. Ok. Ya vimos prácticamente que el pueblo judío no los consideraba como escritura inspirada por Dios, pero de alguna manera en el siglo XVI Martín Lutero los vuelve a reprobar, Juan Calvino los vuelve a reprobar y otros prácticamente se le llama caudillos o héroes de la fe, ¿no? Me acuerdo, tengo unos libros, tengo 3 libros que se llaman los generales de Dios, ¿verdad? Dentro de ellos está Martín Lutero y están un montón de personajes que hicieron muchas cosas a favor del Evangelio, incluso muchos de ellos dieron su vida por el Evangelio, por predicar la palabra del Señor, y aún así no les importó morir, haciendo prácticamente acciones que hasta el día de hoy traen consecuencia a nosotros como iglesia cristiana. Y muchos de esos actos es por ello que tenemos la palabra del Señor hoy en nuestras manos. Amén. La traducción. Entonces ellos reafirmaron que el canon hebreo original es simple y sencillamente de 39 libros. Entonces, ¿quiénes los excluyen? Los excluyen los judíos y posteriormente los reformadores, después de Martín Lutero, que comenzó a ver prácticamente toda esa transformación, toda esa reforma, comenzaron a negarlos y a rechazarlos porque no hacían armonía con lo que era la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Fechas claves e importantes para usted, ¿no? Muy bien. Número 1, la fecha clave es el año 90 después de Cristo, donde viene el concilio de Jamnia, ¿verdad? Donde el judaísmo confirma los canon bíblicos en libros apócrifos. ¿Sí? Año 90 después de Cristo, el concilio de Jamnia confirma el canon bíblico sin libros apócrifos. Sin libros apócrifos, ¿vale? Después de ahí viene el 1534 después de Cristo. En ese año, Martín Lutero colocó los libros apócrifos en una sección aparte, indicando que eran libros útiles únicamente para leer, pero nunca iguales a la escritura. ¿Sí? Ahora se viene el dato. 1534 después de Cristo, Martín Lutero separó los libros apócrifos de la palabra del Señor y dijo, estos son útiles para leerlos únicamente, pero nunca al nivel de la escritura. Amén. Ok, entonces, aunque la Iglesia Católica los declaró oficialmente canónicos en el Concilio de Trento, en el año 1546, ¿verdad? Cuando lo vimos ahí, en una transición de años, ¿verdad? Pero únicamente lo hizo para llevarle la contra a lo que Martín Lutero estaba haciendo.
Fue la única razón por la que lo hizo. Nunca lo hizo porque realmente sintiera o hubiera escudriñado bien y hubiera leído de manera correcta. Sino únicamente como la Reforma Protestante estaba tomando mucha fuerza y la gente estaba conociendo el verdadero evangelio y la palabra del Señor, por eso dijeron, pues no me quiero quedar atrás, déjame hago algo para atraer la atención de todos, ¿no? Y fue y tomó los libros y dijo, no, ahora sí los declaramos que son. Y lo hicieron en el Concilio de Trento y prácticamente de ahí viene la añadidura de esos libros, y son los libros que a veces muchos de ellos reclaman, ¿no? Pero pues yo creo que es importante conocer la historia y conocer todo lo que estamos viendo el día de hoy para poder llegar al entendimiento de por qué una cosa con la otra. Ahora, yo le estoy hablando de esto, pero esto no quiere decir que sea historia meramente cristiana, ¿eh? Vaya la historia, esta es historia también parte de lo que es cultura, lo que es usos y costumbres, todo ello. No es algo que prácticamente yo diga, la iglesia cristiana se inventó esta historia, la iglesia cristiana apuntó y señaló que esto era lo correcto. No lo vea por ese lado, sino que esto viene de una trayectoria de la historia de usos y costumbres de tierras judías, y esto viene y está establecido en la historia. O sea, esto es historia, meramente historia. Aunque seas parte de la historia cristiana, sí, pero esto es parte de una historia universal, de un acontecimiento que marcó la historia del mundo. ¿Sí? Usted dirá, pues, ¿en qué forma marcó la historia del mundo? Pues simplemente dése cuenta, los años están contados antes y después de Cristo, y simplemente eso marca la historia de la humanidad, sea o no sea creyente a la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces ya vimos que los libros apócrifos fueron escritos mayormente por personas que eran judías, amén, y fueron escritos principalmente por autores que nacieron, la mayor parte de ellos ahí en Israel, amén, ahí en Israel. Y ya vimos que fue del año 250 hasta el año 100 después de Cristo, amén, que fue el periodo intertestamentario y parte de lo que fue el Nuevo Testamento, amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Vamos bien? Ok. Puntos importantes de los apócrifos. Muchos de ellos fueron escritos en griego. Fueron escritos en griego y nada más. Únicamente reflejan historia, cultura y pensamiento judío. Únicamente reflejan historia, cultura y pensamiento judío. Algunos de ellos contienen relatos históricos que de alguna manera pues valdría la pena leerlos por su relato histórico. Y uno de ellos es Primera y Segunda de Macabeos. Tienen algunos datos históricos nada más que podría leerlos. Amén. Ya vimos que no fueron reconocidos como escritura inspirada por Dios, no pertenecen al canon hebreo y únicamente son útiles históricamente, pero no poseen inspiración divina alguna. Bueno, hasta aquí terminamos el tema el día de hoy. Yo espero que para los que están en redes sociales este tema haya sido de bendición para ustedes. Y de igual manera, si gustan mandarnos sus preguntas por medio de un comentario en la parte inferior de este video, con gusto puede dejarlo y le damos respuesta a la brevedad posible. Dios les bendiga, Dios les guarde.